Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, señora Presidente. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a María Augusta el reconocimiento que hizo de la parte de trabajo que me tocó en esto. Verdaderamente creo que en este aspecto no ha habido solución de continuidad. Hemos culminado un trabajo realmente intenso. Quiero simplemente empezar, agradeciendo estas palabras generosas y, por supuesto, muy nobles. Quisiera, sin embargo, referirme un poco a la historia de este proyecto y luego algunos aspectos para terminar con dos cuestiones que también la asambleísta Calle tocó y sobre las cuales quiero establecer una posición personal y explicar por qué la mantengo. En primer lugar, yo quisiera decirle tanto a los miembros de las bancadas de oposición como a las de país que el proyecto que nosotros recibimos hace año y medio, efectivamente, debo decirlo, era un proyecto complicado, extremadamente problemático. Y por algunas razones que ya señaló la presidenta de comisión en su propia exposición, las transitorias eran verdaderamente complicadas. No voy a abundar en las razones por las cuales esas transitorias finalmente fueron eliminadas. Creo que no es necesario seguir pateando en el suelo a un animal muerto. Creo que nos convencimos y el Ejecutivo también se convenció, y en ello debo decir, el Ministerio Coordinador de Seguridad y el ministro Navas mostraron un enorme profesionalismo y sensibilidad para entender los argumentos de la Comisión y para dar su propio aporte, pero efectivamente logramos sacar esto que era un obstáculo importante para seguir adelante con el tratamiento de este proyecto. En segundo lugar, nosotros empezamos a introducir una serie de cambios muy consensuados, tanto con las partes afectadas como con la ciudadanía, como con el propio Ejecutivo. Y eso debo decirlo, fue un trabajo lento y largo porque fue un proyecto en el cual se trató de evitar cualquier imposición o cualquier maltrato a cualquiera de los actores involucrados. Quiero empezar por algunos de los cambios importantes que se han hecho. En primer lugar, delimitamos claramente el objeto y ámbito donde se tratan las 3 entidades dependientes del gobierno central y 3 de los gobiernos autónomos descentralizados. El proyecto original no tenía ámbito y se limitaba y obviamente no eran todas las entidades que debían estar. Había una que descubrimos que estaba de más. No necesitábamos crear un cuerpo especializado de guardia forestal o guardia ambiental armado. También eso fue un largo proceso para finalmente llegar a la conclusión de que esa no era una iniciativa necesaria. Y llegamos a consenso con los ministerios respectivos y con los actores locales. Reorganizamos la estructura de una forma más armónica, ampliando aspectos generales y se incluyeron en menor medida criterios específicos. El proyecto original trataba de sobre-reglamentar cada uno de los cuerpos o de cada una de las entidades. Y nosotros llegamos a la conclusión que lo que necesitábamos eran marcos generales sobre 3 o 4 temas fundamentales: estructura de carrera, el sistema de jerarquías y mandos, formación y régimen disciplinario. Y claro, hay un régimen disciplinario específico a estas entidades, más allá de lo que la Ley Orgánica del Servicio Público establece, precisamente porque se trata de entidades que tienen una especificidad. Otra cosa es que también teníamos que depurar resabios que todavía habían en el proyecto original de confusión si eran civiles o militares. Tuvimos que dejar absolutamente claro que se trata de organizaciones que, al margen de que puedan portar armas, en algunos casos, ¿no es cierto?, son de carácter civil. Y deben ser de carácter civil y sometidos a una concepción disciplinaria, de carrera, de formación civil. Una de las cosas más complejas que hemos tenido que enfrentar es el régimen de ascensos y jubilaciones o retiros. Uno de los problemas que teníamos es que algunas de estas instituciones seguían manteniendo una concepción de la carrera copiada o calcada del régimen de Fuerzas Armadas, que es un régimen vertical en el cual el que no asciende tiene que pasar a retiro, lo cual creaba un enorme problema para la viabilidad de la seguridad social de estas instituciones.
porque entonces teníamos una situación en que solo unos muy pocos llegaban al final de la carrera con años y aportes suficientes como para fundamentar y para sostener un sistema de retiro viable. Nosotros hemos aceptado el desafío de tratar de transformar hasta donde se pueda estas estructuras que siguen siendo jerárquicas en estructuras lo más parecidas a lo que es el sistema de la LOCEP, o sea, un sistema en el cual no implica el no ascenso el retiro. O sea, el ascenso será por vacantes y por concurso, ¿no? Nosotros también establecimos un régimen sancionatorio general que no había en el proyecto original, con la idea de que sea lo más uniforme y general posible, evitando demasiadas particularidades que a nuestro juicio eran innecesarias. Regulamos, por lo tanto, como digo, derechos y obligaciones, estructura de carrera, de ascensos, de cesación, la jornada de trabajo, facultades y competencias, la gestión de personal, y luego hicimos lo que había que hacer de diferente entre las entidades que dependen del Ejecutivo y aquellas entidades que dependen de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí tuvimos que andar con muchísimo cuidado, porque es necesario respetar escrupulosamente lo que la Constitución y la propia COTAD establece respecto al régimen de competencias. Ojalá que lo hayamos podido lograr, pero ciertamente estamos muy abiertos a revisar cuidadosamente para evitar cualquier invasión indebida de competencias que pertenecen a los GAS, así como también de cargar a los GAS con responsabilidades que tal vez podría ser oneroso o difícil para ellos cumplir. Como digo, el título 3 finalmente establece un régimen administrativo disciplinario general con normas generales, con sanciones administrativas lo más regidas por criterios lo más homólogos posibles. Por ejemplo, establecimos qué tienen en general las faltas leves para ser faltas leves, que afecten la imagen institucional a las relaciones de trabajo dentro de la institución, las faltas graves, las que afecten a la disciplina y el cumplimiento de los objetivos, y las faltas muy graves, las que creen graves problemas, disfunciones en la provisión del servicio, que dañen a la comunidad a la cual se está tratando de servir. Quisiera referirme al tema de la deliberancia. En el proyecto tal como está puesto ahí, se establece que se trate de organizaciones no deliberantes. En la comisión he defendido la posición de que esto no debe estar ahí, porque la no deliberancia es un atributo de las instituciones policiales y militares, por razones obvias. Entiendo y quiero entender que cuando se habla de instituciones no deliberantes, y eso lo podemos ver en el contexto de cómo se entiende eso en el marco de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, estamos hablando de que sus miembros son no deliberantes. Y eso obviamente tiene que ver con el régimen disciplinario militar y policial. Pero aquí estamos hablando de civiles que tienen que tener todos los derechos de un servidor público civil. La obediencia y la disciplina están garantizadas por el carácter jerárquico y disciplinado de estas instituciones. Obviamente, deliberancia no significa que en el caso, por ejemplo, de que haya que hacer un allanamiento para descubrir un contrabando, el funcionario, el servidor, pueda decir que por razones X ha decidido que no debe llevarse adelante una política en contra del contrabando. Se refiere a la posibilidad que tienen estas personas de expresarse pública y políticamente como cualquier otro civil en el derecho que tienen de expresar sus puntos de vista sobre asuntos de interés público. Creo que deben tenerlo. Creo que eso debe conservarse precisamente porque no son ni militares ni policías. Ese es un punto de vista que obviamente está en debate, pues pusimos de acuerdo de que se presentaría al Pleno para debate, que sería un tema que recogeríamos para el segundo informe, pero obviamente yo sí me juego por la idea de que si van a ser organizaciones civiles, tenemos que tratarlos consistente y consecuentemente a sus servidores como servidores públicos civiles. Y respecto al porte de armas, una cosa que quiero dejar simplemente para terminar, podría seguir hablando, es que no podemos tener un régimen de porte de armas común. No es lo mismo un guardia aduanero que puede tener que enfrentarse a gente peligrosísima y muy bien armada, que un bombero que normalmente no va a ir armado a apagar un incendio, pues no va a tener que enfrentarse a una situación en que tenga que estar armado, ¿no? El tema del porte de armas fue algo muy delicado. Tenemos el tema de las armas no letales que deberían ser
lo único que, por ejemplo, los vigilantes municipales o metropolitanos deberían tener. Hemos entregado una solución relativamente razonable, que se norme qué tipo de armas no letales pueden tener los cuerpos que dependen de los GATS, pero obviamente el régimen de las armas ya letales tendrá que seguir de acuerdo a la normativa de la Ley de Control de Armas, y debería de todas maneras estar muy claramente establecido, porque siempre es delicadísimo el tema de a quién le entregamos y con qué condiciones herramientas, instrumentos que pueden afectar la vida, la integridad de nuestros conciudadanos. Terminó su tiempo, Muchísimas gracias, asambleísta. señora Presidente, y muchísimas gracias a todos los miembros de la Comisión por el trabajo realizado, que fue exhaustivo y yo creo muy profesional. Muchas gracias. Gracias.